neuromuscular. Esto tiene que ver con central. Bueno, vamos aquí a conocer los grupos farmacológicos que actúan bloqueando la transmisión de la placa neuromuscular, determinar los efectos farmacodinámicos y farmacocinéticos y conocer los efectos adversos. Esto es la transmisión colinérgica, que ustedes ya se la saben, les gusta. La transmisión colinérgica es de sus favoritas. Y ustedes me lo dijeron la vez pasada que era lo que ustedes más disfrutaban era autónomo. Así que esto es lo que a ustedes les gusta, es la transmisión colinérgica. Aquí está la acetilcolina, se libera a la hendidura sináptica y en lugar de ahora de interactuar con el receptor muscarínico, lo va a hacer con el receptor nicotínico. El receptor nicotínico, como están viendo aquí, es un canal iónico. Es un canal iónico. Esa es la diferencia. Entonces, aquí está el receptor nicotínico, canal iónico, canal iónico. Cuando la acetilcolina se une a este receptor, lo que va a hacer es que el canal iónico se abre y ahora va a dejar pasar sodio, potasio y calcio. Sodio, potasio y calcio. Quiero resaltar, el sodio entra, el calcio entra y el potasio sale. Por si acaso no había quedado claro eso. Sodio entra, calcio entra y potasio sale. Y eso va a provocar depolarización de la célula. Entonces, aquí está el receptor de la placa neuromuscular, es el receptor NM, receptor nicotínico de la placa neuromuscular, NM. Esto que estamos viendo aquí en la imagen es una placa neuromuscular. Aquí está el nervio que está inervando al músculo y le está mandando una señal al músculo. Este nervio está mandando una señal a este músculo. Esa señal está dada por la acción colinérgica. Cuando se libera la acetilcolina, va a unirse a su receptor nicotínico. El receptor nicotínico va a permitir la apertura del canal iónico y simplemente va a entrar sodio a la célula y va a entrar calcio. Y eso va a favorecer que el músculo se contraiga. El músculo se va a contraer por esta acción colinérgica. Va a favorecer la contracción muscular. Entonces, el receptor nicotínico tiene 5 subunidades. 2 alfa, una gamma, una delta y una beta. El punto de enlace de la acetilcolina es entre la subunidad alfa-gamma, en la interfase entre la subunidad alfa-gamma y la interfase entre la subunidad alfa-delta. Alfa-gamma, alfa-delta. Voy a volverlo a decir porque yo lo pregunto. Alfa-gamma y alfa-delta. Es el punto de enlace de la acetilcolina. La acetilcolina debe unirse a estos 2 puntos para que el canal se abra. No se puede solamente unir en un punto. Tiene que unirse en los 2 puntos. En los 2 puntos. Para que el canal se abra. Pregunta de examen. Tiene que unirse en los 2 puntos. En la interfase de su unidad alfa-gamma y la interfase de su unidad alfa-delta. De nuevo, es un canal iónico no selectivo. Cuando se abre, deja pasar el sodio, el potasio y el calcio. Y esta es la densidad de ese receptor nicotínico. Hay 10.000 receptores nicotínicos por micrómetro de la placa neuromuscular. O sea, hay muchísimos receptores. Y cada vez que se libera la acetilcolina, ella contrae, el músculo se contrae. Es decir, para que ustedes hagan una de sus acciones, quieran mover el brazo, quieran hacer, la acetilcolina se está uniendo al receptor nicotínico para que se produzca esta contracción, para que se produzca este movimiento. Ese es un movimiento voluntario, voluntario. Esto de nuevo es una microscopía, una fotografía de microscopio de la placa neuromuscular. Aquí están las fibras del nervio que está llegando hasta la placa
del músculo. Y aquí está viendo el intercambio entre la acetilcolina que se libera y se une a su receptor nicotínico de la placa neuromuscular NM. NM. Aquí está, en este dibujo, la acetilcolina se libera, se va a unir entonces, esto que está aquí es la placa neuromuscular, aquí está, este es el músculo, se libera y se va a unir entonces a su receptor nicotínico, y ahora cuando se une a las dos unidades, a los dos puntos, lo que va a hacer es aperturar el canal iónico, va a entrar sodio, va a entrar calcio, y el músculo se va a contraer, se va a contraer. Entonces, como ya yo sé eso, de que eso provoca la contracción, lo que yo debo hacer si quiero evitar que esa contracción se dé es, adivinen qué, bloquear al receptor nicotínico de la placa neuromuscular. Bloquear a NM. Si yo lo bloqueo, la acetilcolina no va a poder unirse y el músculo no se va a poder contraer. El paciente va a estar paralizado, no se va a poder mover. Eso es lo que quiero con los relajantes neuromusculares. El paciente no se mueve. Entonces, esto que está aquí es un indígena amazónico. Ellos, dentro de su gran inteligencia, descubrieron que existía una planta. Esta planta que cuando se colocaba, el paciente quedaba paralizado. Ellos lo colocaban las puntas de las flechas, las colocaban con esta planta y simplemente se las inyectaban se las lanzaban a los animales y los pacientes se morían por parálisis. El animal se paralizaba, no podía respirar y se moría. Así ellos cazaban. Esta sustancia se llama curaré o tubocurarina. El curaré es el primer relajante neuromuscular. El curaré produce bloqueo de los receptores nicotínicos de la placa neuromuscular. Y a través de eso hacen que el paciente o que el animal simplemente quede inmóvil, no se pueda, él esté consciente del estado. Recuerden, esto aquí arriba está funcionando, él está consciente, él quiere moverse, pero esa acción no se da porque la acetilcolina no puede unirse al receptor nicotínico, no se puede unir porque el receptor está bloqueado, está ocupado y simplemente no se da la contracción muscular. El paciente no se mueve y lo peor del caso, el paciente o el animal no respira porque la respiración involucra el movimiento de los músculos respiratorios. Uno de ellos es el diafragma, tiene que moverse. Si el diafragma se paraliza, el paciente no respira y se muere. Y el animal también. Eso es lo que ocurrió. Y así fue que nos dimos cuenta que este medicamento producía esta acción. Están dentro de dos grupos. Están los relajantes neuromusculares depolarizantes y los no depolarizantes. Yo voy ahora a explicar la acción de ellos. Depolarizantes y los no depolarizantes. En los depolarizantes está la succinilcolina y el dexametonio. Nosotros no usamos curaré, ojo. Usamos succinilcolina y dexametonio. Nosotros no usamos plantas, usamos productos que provienen de esas sustancias. Succinilcolina y dexametonio. No depolarizantes, dos grupos farmacológicos. Bencilizoquinolina y aminoesteroideos. Bencilizoquinolina y aminoesteroideos. ¿Cuáles son las bencilizoquinolinas? Atracurio, mibacurio, cisatracurio. Aminoesteroideos, rocuronio, becuronio, pancuronio. Este depolarizante tiene una acción farmacodinámica diferente a los no despolarizantes. Acciones farmacodinámicas diferentes. Acciones fisiológicas, la misma. Relajación neuromuscular. Pero la acción farmacodinámica, o sea, cómo llega a producir esa acción, es diferente. Son diferentes. Voy a explicarlo cada uno de ellos. Las bencilizoquinolinas y los aminoesteroideos, la acción la acción fisiológica y la acción farmacodinámica es la misma. Ellos producen el mecanismo, la acción por el mismo mecanismo, pero la diferencia es la farmacocinética. Su metabolismo es diferente a este. Los aminoesteroideos se metabolizan a nivel hepático, y las bencilizoquinolinas se metabolizan a nivel plasmático, Esa es su diferencia. Bencilizoquinolinas, aminoesteroideos, mismo mecanismo farmacodinámico.
Mismo efecto fisiológico, relajación neuromuscular, diferentes acciones farmacocinéticas. Vincilizoquinolina, metabolismo plasmático. Aminoesteroideos, metabolismo hepático. Vamos a ver ahora relajantes depolarizantes. Depolarizantes, recuerden, depolarizantes, depolarizantes, no depolarizantes. Vamos a ver los depolarizantes. Aquí arriba veo una molécula de acetilcolina. ¿Por qué les enseño la molécula de acetilcolina? Porque la succinilcolina, que es un relajante depolarizante, lo que es son dos moléculas de acetilcolina unidas. Eso es lo que es ella. Son dos moléculas de acetilcolina unidas, se unen. Es como decir que la succinilcolina es acetilcolina, y eso es así. Entonces, por esa acción, cuando yo lo administro, el paciente en primera instancia se mueve, se contrae, así, en forma intensa, en forma ruda, brusca, porque la acción se está dando, el paciente se está contrayendo, la succinilcolina está reaccionando con los receptores nicotínicos de la placa neuromuscular y está provocando la apertura del canal de sodio y la apertura del canal de calcio. El paciente se está contrayendo, él se está depolarizando, por eso son depolarizantes, se está depolarizando. Entonces, el paciente, cuando ustedes lo vean, van a ver que él se empieza a mover así como en forma brusca, dura, con el uso del medicamento. Se va a dar entonces un bloqueo de fase 1. Eso que le estoy diciendo de movimiento brusco se llama fasciculación. Bloqueo de fase 1. Se fija ambas unidades a los receptores alfa, a las unidades alfa del receptor, y va a permitir la apertura sostenida. Pero ¿qué pasa? A diferencia de la acetilcolina se une a su receptor y se separa. Porque recuerden que su acción es de milisegundos. Ella se une y se separa. Se une y se separa. Se une y se separa. La succinilcolina no va a hacer eso. Ella se va a unir y se va a quedar unida por un tiempo, por unos 10, 15 minutos, 20 minutos se va a quedar unida ahí. Y durante ese tiempo no se va a poder unir la acetilcolina y el paciente va a quedar relajado. Va a quedar relajado porque el receptor está ocupado, El canal se va a inactivar porque es un canal de sodio, se va a inactivar, no se va a cerrar. Y simplemente ahora el paciente que empezó a moverse en forma brusca, ahora simplemente queda, no se mueve, ya no se mueve más durante un tiempo, mientras que ocurre el bloqueo de fase 1. ¿Quedó claro el bloqueo de fase 1? No, ¿Eh? yo no lo entendí. Bien. El paciente que yo estoy usando, la succinilcolina interactúa con el receptor nicotínico de la placa neuromuscular, ¿verdad? Eso lo entiendes, ¿no? Eso te queda claro. Cuando la acetilcolina se une a ese receptor, lo que va a hacer es la apertura del canal de sodio. Esa parte también la entiendes. Se va a dar la contracción muscular. Eso también lo entiendes. Bien. Ahora, la succinilcolina va a hacer lo mismo que la acetilcolina, pero lo único es que lo va a hacer por un tiempo mayor. Se va a unir a su receptor, va a producir un movimiento brusco, rítmico, no es rítmico, es un movimiento fuerte, como si el paciente estuviera convulsionando, así se va a ver, como si estuviera convulsionando, pero luego de eso, el paciente ya no se va a mover, porque simplemente ahora el receptor va a estar ocupado y simplemente no va a permitir la interacción con la acetilcolina y ahora el paciente va a quedar relajado. Eso se conoce como bloqueo de fase 1. El receptor está ocupado y simplemente no va a permitir que ahora se una la acetilcolina a él porque simplemente está ocupado. El paciente va a estar relajado, no se va a mover, no se va a mover. Está ocupado por... La succinilcolina, Ok. porque ella tiene una unión larga. Y se une ahí y se queda ahí por un tiempo. Ella es la que dura 10 a 15 minutos. Correcto. Los depolarizantes duran poco, Y 10 a la 15 minutos. acetilcolina, ella sí es más rápida de Milisegundos, actúa por milisegundos. milisegundos. Ajá. Por eso es Sí. que va a estar ocupada, pues, porque cuando ella va a querer entrar, va a estar ocupada por Va a estar la... ocupado por la succinilcolina, correcto. Y por eso el paciente va a estar relajado. Esa es la razón. ¿Ahora sí quedó más claro? Bien. El bloqueo de fase 2 es cuando yo decido usar más succinilcolina. Voy a ponerle más, porque pasó 15 minutos, voy a ponerle más. Eso va a provocar que el receptor nicotínico de la placa neuromuscular se desensibilice. ¿Qué es la desensibilización? Pues simplemente
Recuerden que hay un acoplamiento que va a provocar que el receptor se abra. Ahora el receptor, cuando se reconoce la succinilcolina, va a decir, ¿tú quién eres y tú por qué estás aquí? Simplemente, ¿sabes qué? Yo no te voy a reconocer. Y simplemente él se desacopla. El receptor se desacopla. Y ahora no va a permitir que se abra nunca más el receptor. No, el receptor no se va a volver a abrir. ¿Qué se quiere decir que no se va a volver a abrir? El paciente va a quedar bloqueado. ¿Por cuánto tiempo? No tengo la más remota idea. Mi trabajo implica usar relajantes neuromuscular todo el día. Y yo sé que una vez que yo use succinilcolina en forma frecuente, ahora yo no voy a saber cuándo el receptor se va a volver a sensibilizar. No lo sé. Por esa razón, nosotros no usamos succinilcolina en forma seriada porque sabemos que podemos provocar este efecto adverso, que es un bloqueo de fase 2, en el que el receptor nicotínico se desensibiliza y simplemente ahora él ya no va a responder a la acetilcolina. Viene la acetilcolina y ya no va a permitir la apertura. El canal iónico no se va a abrir más. ¿Se va a abrir después de un tiempo? Sí, después de un tiempo, pero yo no lo sé. Yo no lo sé cuánto tiempo va a ser, 1 hora, 2 horas, 5 horas, 10 horas, 5 días, no lo sé. No lo sé, porque eso va a depender del paciente. ¿Sí me expliqué? Eso es bloqueo de fase 1 y bloqueo de fase 2. Bloqueo de fase 1 es la unión de la succinilcolina con los receptores nicotínicos que produce la acción de contracción muscular. Y el bloqueo de la fase 2 es la succinilcolina que se une al receptor y produce desensibilización del receptor y va a provocar entonces que ahora la acetilcolina no se, cuando se une a su receptor, el receptor no se abra, no se abra. Yo los veo de la cara como que no me han quedado nada claro de lo que le estoy diciendo. ¿Me entendieron? Profesor, entendí, no me quiero saber, o sea, am, relajantes neuromusculares, en este caso, la succinilcolina, ok. Ellos básicamente como que, o sea, no puedo usar ya el músculo por desensibilización. O sea, Ese es bloqueo de fase 2. fase 2. Pero entonces, ellos, ellos son analgésicos o no, no. Entonces, ¿yo para qué usaría de forma terapéutica un relajante neuromuscular? O sea, Yo necesito que el paciente no se mueva, no respire. Yo lo coloco en el ventilador mecánico y yo necesito que el paciente no pelee con el ventilador. Él ceda, él se entregue completamente y el ventilador haga la función de ventilarlo. Eso es lo que quiero en forma práctica, lo que ustedes van a querer, que el paciente no se mueva y cuando ustedes lo estén ventilando, pues simplemente el paciente no esté peleando con el ventilador y simplemente ya, pues el ventilador puede hacer su trabajo. Esa es la razón por la cual ustedes lo quieren. Por la cual yo lo quiero porque además de esa acción, que no pelee con el ventilador, que el paciente no se mueva durante la cirugía, no se mueva, el cirujano pueda abrir, pueda estar reparando los vasos sanguíneos y durante ese momento no se mueva y el cirujano corte una arteria. Esa es la razón por la cual yo lo necesito, para que el paciente quede inmóvil durante la cirugía y que la cirugía pueda realizarse con una mejor exposición. El cirujano pueda ver mejor, haya menor riesgo de lesión de las estructuras y para que yo pueda ventilarlo sin que el paciente pelee con el ventilador. O sea, que yo estoy ventilando, eso es una pelea y yo no necesito eso. Yo necesito que él esté completamente entregado para yo ventilarlo satisfactoriamente. Porque cuando él pelea, el paciente eh, empieza una acumulación de CO2. Esa es la razón, la indicación por la cual yo uso los relajantes. ¿Más claro ahora? sí, entonces en una cirugía también lo puedo usar con analgésicos. En una cirugía yo necesito mezclar varias cosas. Yo necesito mezclar un hipnótico, un analgésico, un relajante neuromuscular y muchos otros más sustancias para provocar que el paciente se encuentre lo más seguro posible. Él va a estar inconsciente, pero no porque él esté inconsciente quiere decir que él no esté respondiendo o defendiendo.
el paciente que está inconsciente se está defendiendo. Entonces, el autónomo está activo, está provocando taquicardia, hipertensión, está respondiendo, le está doliendo. O sea, no le está doliendo porque le da una acción consciente, pero está respondiendo al estímulo doloroso. Eso se llama nocicepción. Él está respondiendo a los estímulos que le están provocando dolor. Y él se va a retirar, se va a mover, él va a hacer todas las cosas de protección, él se está protegiendo. El cuerpo se está protegiendo lo que está ocurriendo. Él no está consciente, pero él se está protegiendo. Entonces, como eso está ocurriendo, yo tengo que evitar que eso ocurra porque para favorecer que él no se haga daño. ¿Me he explicado? Sí, profe. Entonces, bloqueo de fase 1. Relajantes neuromusculares depolarizantes. Hacen bloqueo de fase 1. Dosis subsecuentes, dosis mayores, hacen bloqueo de fase 2. Desensibilizan el receptor y entonces ahora el paciente, el receptor, no va a responder a la acetilcolina. Okay. Aquí voy a volver a este punto. Aquí está el receptor de acetilcolina, el receptor nicotínico de la placa neuromuscular. Ahora que yo le puse la primera dosis que yo usé de succinilcolina depolarizante, se unió al receptor, provocó la contracción en un inicio produjo la contracción de la fasciculación en el inicio, la contracción fuerte del paciente, y después el receptor quedó ocupado por el relajante depolarizante, quedó ocupado. Ahora la acetilcolina que se libera no puede unirse a su receptor porque el receptor está ocupado, porque la subunidad está ocupada. Si yo vuelvo a usar otra dosis, esa nueva dosis de relajante depolarizante se va a unir a su receptor, pero va a provocar un cambio. Va a provocar un cambio, lo va a desensibilizar. ¿Qué significa desensibilización? Ahora él se va a soltar, la succinilcolina se va a soltar a su receptor y va a permitirle que la acetilcolina se una a él. Pero la interacción de acetilcolina con el receptor no va a provocar la apertura del canal de sodio, porque el receptor está desensibilizado, no responde a la acetilcolina, ya no responde a nada. ¿Sí me he explicado ahora sí? Profe, se une pero no se activa. No se activa, correcto. Se une, pero no se activa. El receptor está desensibilizado. Desensibilizado es que no responde a la señal. No se da la señal. Él simplemente no se apertura. Él, si estás unido, que bueno, me alegra, pero él simplemente no se abre, no se abre. ¿Cuánto tiempo dura eso? No lo sé. No lo sé. Por eso es nuestro temor constante usar este fármaco con forma frecuente porque yo no lo sé cuánto tiempo dura. No lo hacemos porque podemos provocar bloqueo de fase 2. Yo tengo que saber qué es entonces el bloqueo de fase 2. Es lo que quiero que ustedes entiendan. ¿Qué es el bloqueo de fase 2? Es lo que quiero que entiendan. ¿Qué es el bloqueo de fase 2? ¿Sí? ¿Lo entendieron ahora sí? Nelson, ¿lo entendiste? ¿Nelson? Más o menos. Profe, yo digo que lo explica de nuevo, para que quede bien claro. Ok, yo voy a intentarlo, si mi persona no me pierdo yo. Okay. Este es el receptor, voy a prender el abanico porque yo tengo mucha calor. Este que estamos viendo aquí es el receptor nicotínico de la placa neuromuscular. Eso es lo que estamos viendo aquí. Ese receptor responde a la acetilcolina. Cuando la acetilcolina se une a él, a sus dos subunidades, a la alfa gamma y a la alfa delta, el canal iónico se abre el poro y deja pasar sodio, deja pasar calcio y deja pasar potasio. Y eso va a producir contracción muscular. El paciente se contrae, el músculo se contrae. Cuando uso un relajante neuromuscular de tipo depolarizante como la succinilcolina, ella se va a unir a la subunidad alfa gamma y a la subunidad alfa delta. Se va a unir. Como se va a unir y tiene una acción similar, o sea, ella es un agonista, la succinilcolina es un agonista, tiene una acción similar a la acetilcolina,
lo que va a hacer es aperturar el canal de sodio, lo va a abrir. ¿Y qué yo voy a ver? El paciente se va a contraer, el músculo se va a contraer, y lo voy a ver, el paciente va a fascicular. Yo le enseño, le mando un video por WhatsApp, el músculo se va a contraer, van a ver que el músculo tiembla, está fasciculando, el músculo está fasciculando, porque se está dando la contracción con la succinilcolina. En algunas circunstancias, cuando yo uso este paciente, el paciente empieza a hacer así, movimientos así, porque el músculo está contrayendo. Y luego de unos segundos, el músculo se vuelve flácido. Flácido es que simplemente pierde su tono, porque la succinilcolina sigue estando unida a las subunidades, pero ya no va a producir la apertura del canal. Es decir, el canal va a estar inactivo y ya no va a haber contracción. No va a haber contracción. O sea, esta unión va a durar 10 o 15 minutos, esta unión. Luego de 10 a 15 minutos, luego la succinilcolina se va a separar y la acetilcolina se va a poder unir para permitir la apertura de nuevo del canal de sodio. ¿Sí me entendieron ahí? Lo que es bloqueo fase 1. Eso es bloqueo de fase 1. ¿Qué pasa? Cuando yo vuelvo a usar otra dosis de succinilcolina, ella se vuelve a unir, la succinilcolina se va a volver a unir al receptor. Pero cuando hace eso, en lugar de activarlo, lo va a desactivar, lo va a desensibilizar. El receptor, con ánimo de protegerse, va a pensar que está pasando algo malo, yo tengo que hacer algo para resolverlo. Y simplemente él va a ya no abrirse, ya no se va a abrir. Ya la respuesta de la acetilcolina ya no va a permitir que él se abra. Él se desensibilizó. Él perdió la capacidad de abrirse. Ahora se separa la acetilcolina y debe venir la acetilcolina para provocar la contracción y la acetilcolina se va a unir al receptor, pero no lo va a activar. Eso es la desensibilización. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? Yo no lo sé. Si yo soy muy honesto, yo no lo sé. O sea, ¿cuánto tiempo va a estar Nosotros no lo unida? sabemos. ¿Cuánto tiempo va a estar desensibilizada? Ah, ok, ok. No lo sé. O sea, yo necesito ahora que el paciente se recupere, porque es que los efectos de la anestesia son reversibles. O sea, yo tengo que colocar el medicamento y luego un tiempo el paciente tiene que regresar, tiene que volver a respirar. Eso es lo que yo quiero, ¿no? Que el paciente respire de nuevo. Pero yo ahora, si me preguntas, ahora este receptor se desensibilizó. ¿Cuánto tiempo va a volver a regresar a respirar el paciente? No lo sé, porque el receptor está desensibilizado. Yo no lo sé. Y eso yo no debo, eso no debe pasar. Yo no debo responderte, yo no sé cuándo voy a volver a respirar. ¿Sí me estoy explicando? Eso es un efecto adverso, eso es un bloqueo de fase 2. Porque ese efecto debe revertirse, ¿no? Tenemos que evitar que el paciente llegue a una fase 2. Debo evitar que el paciente haga un bloqueo de fase 2. ¿Y cómo lo evito? Evitando usar dosis continuas o subsecuentes de un relajante depolarizado. ¿Sí? Ustedes van a usar succinilcolina. Y llega un paciente que necesita intubar al paciente y van a usar, ¿qué medicamento van a usar? Van a usar succinilcolina para intubarlo. Entonces usan la primera dosis y después, ya se pasó el efecto, hay que usar succinilcolina de nuevo. Ah, y viene la parte. Esa es la pregunta. Eso es la parte técnica. Ustedes dicen, yo creo que alguien me dijo una vez que no debía volver a usar la dosis. ¿Por qué? Yo creo que tiene que ver con bloqueo de fase 2. Eso es. Esto es. No es solamente teórico, es importante. Ya ahora sí quedó más claro. Por favor, que ya casi no me queda. Sí, profe, gracias. Entonces, eso es bloqueo de fase 1 y bloqueo de fase 2. Que ocurre solamente con los despolarizantes. Los despolarizantes son como agonistas. Ahora, vienen los no depolarizantes. ¿Qué son los no depolarizantes? Ellos son antagonistas. Entonces, antagonistas competitivos. Ellos se unen. Este que está aquí es la relajante no despolarizante. Ellos se unen al receptor y lo ocupan. Y van a competir con la acetilcolina. El que tenga mayor concentración es el efecto que va a ganar.
Si hay mayor concentración de el relajante no depolarizante, el paciente no se va a mover, el músculo no se va a contraer. Si hay mayor acción de mayor cantidad de acetilcolina, el músculo se va a contraer. Eso queda claro, ¿no? La acción competitiva. ¿Quién es la que se va a dar? La que haya mayor concentración en la hendidura sináptica. El que haya mayor concentración es la acción que se va a dar. Entonces, como ellos son no depolarizantes, con ellos no va a haber contracción. El músculo no va a fascicular. El músculo simplemente va a quedar flácido y no se va a contraer, porque no se va a dar ninguna interacción, no se va a dar la contracción rítmica, no se va a dar la depolarización. ¿Verdad? Ana, ¿verdad? Bien. Entonces, ellos no tienen actividad intrínseca porque son antagonistas, no tienen actividad intrínseca, no producen la contracción. Ellos lo que hacen es impedir la interacción de la acetilcolina con el receptor nicotínico de la placa neuromuscular. Lo evitan. Y de esa forma evitan la contracción. Lo que se va a dar es la relajación. Esta relajación va a depender de la concentración que haya más. Si hay más acetilcolina, la acción que se va a dar es una acción de contracción. Si hay más relajante no depolarizante, la acción que se va a dar es una acción de relajación. ¿Sí me expliqué? No sé si lo dije bien. ¿Me expliqué? Si hay más despolarizante, se va a No, contraer. estamos hablando en este momento de los no depolarizantes. Bueno, eso se va a relajar, ¿verdad? Y no va a haber Sí. contracción. Si hay más no depolarizante, va a haber relajación y no contracción. Si hay más acetilcolina, va a haber mayor contracción. Recuerda que son dos grupos diferentes. Los depolarizantes, donde está la succinilcolina, y los no depolarizantes, donde está el resto de los fármacos. Son dos fármacos diferentes. Ellos frente a la acetilcolina. La acetilcolina es la que tú produces. ¿Queda claro eso? Bien. Seguimos. Pero aquí, o sea, esto solamente lo digo para ilustración de la vida del mundo. Esto que está aquí es un monitor que nosotros usamos para medir la contracción del músculo. Yo coloco aquí unos aparatos que estimulan al nervio cubital, estimulan al nervio, y cuando estimulan al nervio, pues van a producir liberación de acetilcolina en la placa neuromuscular. Y con esto que tenemos aquí, yo mido cuando el dedo se mueve. El dedo va a hacer este movimiento. Se va a contraer, el pulgar se va a contraer. Si yo he usado el relajante neuromuscular no depolarizante, cuando yo estimulo al nervio, el dedo no se debe mover, porque la acción que está dándose es la acción de relajación. Y así yo puedo medir que la relajación está siendo intensa, está haciendo una buena relajación. Si el nervio, si el dedo empieza a moverse, eso quiere decir que yo necesito aumentar la dosis de relajante neuromuscular. Esa es la forma como nosotros lo hacemos para que el paciente no se mueva de repente durante la cirugía. Ay, tuvo un problema relajante. Eso no está bien. De que ahí se lesionó la arteria aorta. Ay, tuvo un problema relajante. No está bien. Entonces, ¿y cómo yo hago esto? Sabiendo que los músculos se relajan de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. O los músculos más pequeños se relajan antes que los músculos más grandes. Así, los músculos pequeños como el ojo, la mandíbula, la laringe se relajan antes que los músculos de la extremidad y el tronco, y los músculos del diafragma. El último que se relaja son los músculos respiratorios, diafragma y los músculos intercostales. Es los últimos que se relajan porque son los más grandes. Y asimismo, cuando se recupera la respiración, se recupera el efecto relajante, ocurre a la inversa. Lo primero que se recupera es la acción del diafragma, o la acción del diafragma y la acción del músculo intercostal. Es lo primero que se recupera. Y luego los músculos distales y luego los músculos de los ojos, la laringe y la mandíbula. Yo lo debo saber porque si el paciente está moviendo el brazo, yo lo bloqueé, ya se recuperó, está moviendo el brazo, eso quiere decir que el diafragma ya recuperó su función. ¿Verdad? O esos son como signos para saber que se está. Son como signos para saber que ya el paciente se recuperó. Si él se está moviendo la mano,
Yo le digo, señor, cierra mi puño, y él cierra, él cerró la mano. Eso quiere decir que el paciente ya puede respirar. O sea, que la acción del relajante ya desapareció. ¿Por qué les digo esto? Les digo esto porque yo uso 20 a 25 fármacos por paciente, diferentes. Entonces, si el paciente no respira, puede ser no solamente por el relajante muscular, puede ser por muchas otras cosas más. Entonces yo tengo que hacer como investigador y buscando por qué no respira, por qué no respira, por qué no respira. Y voy descartando las cosas. ¿Sí? Y por eso esta cosa es un concepto farmacológico que me ayuda a descartar cosas. Yo sé en base a qué. Esto, ¿qué importancia tiene para ustedes? Simple, práctica. Cuarta urgencia. Llega un paciente cortado, apuñalado, abaleado por todos lados. Hay que intubarlo porque el paciente no puede respirar bien. No puede respirar bien. Primero que hay que hacer es proteger la vía aérea. ¿Cómo la protegen? Si el paciente está consciente, ¿ustedes me están escuchando bien? Si el paciente está consciente, no crean que le pueden meter nada en la boca. No le va a dejar meter nada en la boca. O sea, para intubar el paciente hay que meter un tubo, un aparato de metal que duele, eso duele. No lo va a dejar. Entonces, para poderlo hacer, primero yo tengo que sedarlo y después tengo que relajarlo para que simplemente yo pueda intubarlo. Entonces, yo tengo que usar un relajante neuromuscular como la succinilcolina. Entonces, lo uso. Voy a colocar la succinilcolina. Y yo sé de mi clase de farmacología que los músculos de la laringe, que es donde lo voy a intubar, y la mandíbula se van a relajar de primero. Eso lo sé. Se van a relajar de primero. Y los músculos del diafragma se van a relajar de último. Eso me da tiempo. No minutos, no horas, me da segundos, en el que el paciente no es el que, en que la laringe no está moviendo, el paciente no está contrayendo la boca, no está contrayendo, pero el paciente aún está respirando. ¿Sí me explico? ¿Ven que tiene sentido práctico? Él aún si su diafragma está tratando de desarrollar la función respiratoria. Pero él, en este momento, en la mandíbula, ya no se contrae. Ya ustedes metieron el laringoscopio, ya metieron el tubo y están tratando de que intubarlo mientras que él todavía está respirando. Son segundos, pero los segundos son importantes. Esa es la importancia. Además de saber que cuando el paciente empieza a moverse, de repente le dicen, doctor, es que el paciente está relajado, y usted, pero está moviendo los dedos. ¿Cómo puede mover los dedos y estar relajado? Sentido práctico. Si está moviendo los dedos, el efecto relajante desaparece. Porque se relaja, se recupera a la inversa. ¿Me están entendiendo? Estoy tratando de darle cosas que probablemente que no voy a preguntar, pero que son interesantes saberlas. Son interesantes. Absorción es, no se absorben por la vía oral, no se absorben por la vía oral. Ellos son amonios cuaternarios, yo no los puedo dar por la vía oral, yo solamente los puedo dar por la vía parenteral, intravenosa o intramuscular. Ellos no cruzan la barrera hematoencefálica por ser amonio cuaternario, no cruzan la barrera hematoencefálica. Como les dije antes, las bencilisoquinolinas, como el atracurio y el cisatracurio, se eliminan a nivel plasmático. Se eliminan a nivel plasmático y hacen una eliminación que se llama eliminación de Hoffman. La eliminación de Hoffman es la eliminación o la degradación del fármaco que ocurre a pH y a temperatura fisiológica. No sé cómo está aquí. Eliminación de Hoffman, degradación de las bencilisoquinolinas que ocurre a pH y temperatura fisiológica. ¿Qué quiere decir con eso? Yo doy atracurio al paciente y apenas lo voy inyectando por la vena, el medicamento se va degradando, porque él se va degradando a pH y temperatura ambiente. Yo puedo saber que su vida media o su efecto va a durar unos 30 a 40 minutos. A veces menos si el paciente está hipertérmico, pero eso es lo que yo sé. Yo voy a usar atracurio o cisatracurio en pacientes que tienen disfunción hepática, porque los aminoesteroideos van a ser metabolizados por acción hepática. Diferencia. Aminoesteroideos, metabolismo hepático, y bencilisoquinolinas,
metabolismo plasmático y eliminación de Hoffman. Yo pregunto qué es eliminación de Hoffman porque eso es pregunta inclusive del BOR, qué es la eliminación de Hoffman. ¿Y qué fármacos hacen eliminación de Hoffman? No todos hacen eliminación de Hoffman, solamente el atracurio y el cisatracurio. La eliminación es hepática para el becuronio, el rocuronio y el pancuronio, y renal para el doxacuronio, pancuronio y pipicuronio. Y de Hoffman para el atracurio y el cisatracurio. Eliminación de Hoffman, atracurio y cisatracurio. ¿Qué es eliminación de Hoffman? Es degradación del fármaco a pH y temperatura fisiológica. Siguiente. Esta es una tabla de Goodman y Gilman en que simplemente está reflejando los diferentes fármacos con su duración de acción. Yo voy a usar aquí el ejemplo de la succinilcolina. Succinilcolina, duración de acción ultra corta o corta. Es un relajante depolarizante. Inicio de acción en 1.4 minutos máximo. En realidad es un minuto, ya el paciente se relajó en un minuto. ¿Cuánto tiempo dura ese efecto? Máximo 11 minutos. ¿Cómo se elimina la succinilcolina? Lo hace por degradación de las colinesterasas plasmáticas. La succinilcolina se metaboliza a nivel plasmático por las colinesterasas. Recordar que la succinilcolina son dos moléculas de acetilcolina unidas y que la acetilcolina se degrada por la colinesterasa, por la acetilcolinesterasa. Todo lo dado en farma se recuerda, se debe recordar. La acetilcolina se degrada por la acetilcolinesterasa. Por ende, la succinilcolina es degradada por la colinesterasa. Y aquí, pues acá van a estar el atracurio, penicilisoquinolina es competitivo, rocuronio, aminoesteroideo es competitivo, cisatracurio, penicilisoquinolina es competitivo. Atracurio y cisatracurio, eliminación de Hoffman y hidrólisis plasmática. Cisatracurio, eliminación de Hoffman y también a nivel plasmático. Rocuronio, eliminación y metabolismo hepático. Los que tienen vida media larga, pipecuronio y la tubocurarina. Nosotros no lo usamos, pero igual es importante que sepan que la tubocurarina, que es el curare, tubocurarina, que es competitivo. Y su acción es de 80 minutos por 80 minutos. ¿Preguntas? Profe, yo sé que lo que es la colinesterasa, la primera está la acetilcolinesterasa que se encuentra en la parte postsináptica de la neurona, ok. Pero si me dice que se metaboliza en plasma por la colinesterasa, también participa lo que es la butirilcolinesterasa. La butirilcolinesterasa es una colinesterasa plasmática. Hace la misma acción que la acetilcolinesterasa, lo único que está en el plasma. Entonces sería que se metaboliza por la butirilcolinesterasa. Pero es que le llaman colinesterasas plasmáticas para incluirlas a todas, a ellas y a las otras. Simplemente que son. Ok, listo. Otra pregunta. Interacciones farmacológicas. ¿Qué hacen los relajantes neuromusculares? Hacen que el paciente no se mueva, esté inmóvil, esté paralizado. ¿Para qué yo haría esa acción? Justamente para permitir primero que el paciente no combata contra el ventilador, y lo otro, o la acción de más uso, es para la acción anestésica, para que el paciente pueda ser operado, aumentando la exposición quirúrgica y evitando el riesgo de lesiones vasculares o lesiones de otros órganos que no quiero lesionar. Entonces, por esa razón, usamos los relajantes neuromusculares. Esa acción debe ser reversible. Yo lo uso, se termina la cirugía, se termina el procedimiento y yo tengo que dejar que el paciente se recupere, que el paciente regrese
su contracción muscular para que él pueda volver a moverse. Eso es lo que quiero, es una acción reversible. La anestesia es una acción reversible. Todo lo que coloco, todo debe revertirse, todo debe regresar a su estado normal, reversible. Entonces, yo debo recordar que si yo uso estos fármacos junto con otros, yo voy a potenciar el efecto relajante. ¿Con qué fármacos voy a potenciar el efecto relajante? Con todos estos. Con los anestésicos halogenados, sevoflurane, isoflurane, alotano, desflurane, voy a potenciar el efecto relajante, voy a tener mayor efecto de relajación. Con los aminoglucósidos que vamos a ver posteriormente, son antibióticos. Con los antibióticos aminoglucósidos yo voy a potenciar el efecto relajante. Con los bloqueadores de canales de calcio yo voy a potenciar el efecto relajante y con el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio va a potenciar el efecto relajante de los medicamentos relajantes neuromusculares. Efectos adversos. Uno de los más importantes es que el paciente no se recupere en el tiempo que debía recuperarse. Yo esperaba que se recuperara a la media hora, no se ha recuperado. Entonces eso se llama bloqueo residual postoperatorio, que produce parálisis respiratoria. No se recupera. Tengo que investigar por qué no se ha recuperado o cómo voy a hacer para recuperarlo. Yo puedo usar fármacos que aumenten la cantidad de acetilcolina en la hendidura sináptica. Y esos fármacos son neostigmina y fisostigmina. La neostigmina lo que va a hacer es inhibir a la acetilcolinesterasa y la fisostigmina. Al inhibir a la acetilcolinesterasa, lo que voy a evitar es que se degrade la acetilcolina. Y de esa forma voy a conseguir un aumento de la cantidad de acetilcolina en la hendidura sináptica. ¿Qué efectos va a dar? Va a ganar el efecto que tenga mayor concentración. Y con esto voy a conseguir una mayor concentración de acetilcolina para que el paciente interaccione con el receptor nicotínico de la placa neuromuscular. ¿Me expliqué? ¿Me he explicado? Si no me he explicado, me dicen, no le entendí. Ok, profe, yo no entendí. Bien. La neostigmina, ¿qué hace? Neostigmina y fisostigmina, ellos inhiben reversiblemente a la acetilcolinesterasa. Esa es su acción. ¿Qué hace la acetilcolinesterasa? Degrada la acetilcolina, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Esa parte la recordamos, ¿verdad? Entonces, si yo inhibo a la acetilcolinesterasa, yo aumento la cantidad de acetilcolina en el espacio sináptico, ¿cierto? Y recordemos que estos están compitiendo. Entonces, va a haber la relajante no depolarizante y ahora va a aumentar la cantidad de acetilcolina. ¿Qué efecto va a ganar? ¿El efecto contráctil o el efecto relajante? Contráctil. El efecto contráctil. El paciente se va a recuperar de su bloqueo neuromuscular. Por eso es que lo combino con estos otros fármacos que le acabo de decir. Neostigmina, fisostigmina, que son reversibles. Los otros son acción más irreversible. Otra que debo saber es que usar hay ciertos relaciones como las vincilquinolinas, atracurio, cisatracurio, que pueden producir, y la succinilcolina, que pueden producir liberación de histamina. Estos tres fármacos pueden producir liberación de histamina. ¿Cuáles fármacos son? Atracurio, cisatracurio y la succinilcolina. Pueden producir liberación de histamina. Y si se libera la histamina en forma intensa, en forma bastante, lo que va a producir es colapso cardiovascular, rash y espasmos bronquiales. Por mecanismos que ustedes recuerdan. Que la histamina se une a su receptor histaminérgico, va a producir colapso, espasmo y rash, ¿verdad? Yo debo ser cauteloso. Y los depolarizantes, como favorecen la contracción del músculo, pues el músculo está lleno de potasio. El potasio va a salir al exterior, va a producir hipercalemia. Aumento del potasio en plasma, porque el músculo
va a tener un trauma y el trauma va a provocar que la hipótesis salga. Otro efecto que puede producir es la hipertermia maligna, que es nuestro mayor temor en el mundo, la hipertermia maligna. Que es que el paciente empieza a aumentar, eso pasa con anestesia, que es que el paciente empieza a aumentar la temperatura del cuerpo, empieza a aumentar, empieza a ponerse más caliente, los músculos empiezan a estar contraídos, el paciente empieza a deteriorarse, empieza a haber deterioro cardiovascular y no encontramos una razón, La mayoría de los pacientes con hipertermia maligna se mueren. La hipertermia maligna es hereditaria. Si en su familia hay una historia de antecedente que ocurrió esto, eso se vuelve a repetir, puede volver a repetirse. La forma de resolver la hipertermia maligna es con un fármaco que se llama dantroleno, que no tenemos en Panamá. Dantroleno. Listo. Otro efecto adverso es la mialgia. Como los músculos se contrajeron en forma intensa, pues el paciente va a tener dolor muscular, como si hubiera ido a una maratón. Así se va a sentir. Doctores que sienten mucho dolor muscular. Y lo otro es aumento de la presión intraocular, porque también se van a contraer los músculos oculares y va a haber aumento de presión ocular. Listo, ya terminamos. Entonces, cosas que deben recordar. La subunidad, el receptor nicotínico de la placa neuromuscular, este que está aquí, tiene 5 subunidades, A2 alfa, una beta, una gamma y una delta. El punto de interfase de unión de la acetilcolina es el punto entre la alfa gamma y el alfa delta. Alfa gamma, alfa delta, es el punto de interfase. Debe unirse la acetilcolina a estos dos puntos, a los dos a la vez, para que se abra el canal iónico, se abra. Si se une uno, no se abre, tienen que unirse los dos. Los depolarizantes actúan uniéndose al receptor, produciendo bloqueo de fase 1. Se unen, producen la contracción y después van a evitar que la acetilcolina se una a su receptor. Bloqueo de fase 1. El bloqueo de fase 2 es cuando el receptor se desensibiliza por la acción continua de la succinilcolina y ya no va a permitir la apertura del canal de sodio. La eliminación de Hoffman, que ocurre con el atracurio y el cisatracurio, es la eliminación o la degradación del fármaco que ocurre a pH y a temperatura ambiente. Él se va degradando a pH y temperatura ambiente y no requiere la intervención ni del hígado ni del riñón. Solamente se elimina solo a temperatura y pH fisiológico. Pero recordar que el atracurio y el cisatracurio pueden provocar liberación de histamina. Y lo último es cómo termina el efecto de los relajantes neuromusculares. ¿Cómo termina? Le pregunto a ustedes. Yo lo puedo terminar usando neostigmina o fisostigmina. El efecto de los relajantes neuromusculares depende cómo termina. Si es depolarizante o si es no depolarizante. Si es depolarizante, va a terminar por acción de la colinesterasa plasmática, ¿cierto? Si es no depolarizante, va a terminar por competencia. El que haya mayor cantidad de acetilcolina va a terminar el efecto. Recordar que el efecto de relajante va a depender si el relajante es bencilizoquinolina o si es aminoesteroideo. Si es aminoesteroideo, el medicamento se va a metabolizar, el fármaco se va a metabolizar a nivel hepático y eso va a hacer que la vida media se reduzca. Y si es bencilizoquinolina, se va a metabolizar a nivel plasmático y eso va a hacer que la concentración del fármaco se reduzca. Eso va a terminar el efecto. ¿Listo, jóvenes? ¿Todo claro? Lo que provocan liberación de histamina son atracurio, succinilcolina y ¿cuál más? Cisatracurio. Listo. ¿Alguna otra pregunta?
Listo, pues yo sé que ustedes quieren terminar, están aburridos de mí, están cansados, lo entiendo, así que listo, pues nos vemos entonces el día sábado. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, profe. Chao.